Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, defendió hoy en Miami el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, argumentando que desde enero redujo un 90% la llegada de estos inmigrantes ilegales y reiteró que quienes ingresen ilegalmente a este país serán expulsados. Desde que anunciamos este programa este enero, hemos visto un aumento de las aplicaciones a este parol humanitario y de la entrada a nuestro país de los beneficiarios por este programa. A la misma vez, hemos visto una caída de cerca del 90% de las entradas de inmigrantes ilegales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Tras su conferencia de prensa en la pequeña Haití, Mayorkas se reunió con algunos representantes del exilio cubano en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, en un encuentro a puerta cerrada a la prensa. Entre los participantes estuvieron la líder de Cuba Decide, Rosa María Payá, y el rapero El Funky del Movimiento San Isidro, uno de los protagonistas del tema Patria y Vida. Se habló del nuevo programa de parol, muchos de los que estábamos allí saludamos que haya nuevas vías para que los cubanos puedan emigrar. De manera personal, sí expliqué que esta no es la solución a las crisis cíclicas generadas por el régimen cubano, que la solución está en apoyar al pueblo cubano en su reclamo de libertad, de justicia, de cambio de sistema a la democracia. A la reunión en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami con figuras del exilio cubano, no permitieron entrar a Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, por no estar invitado. Sin embargo, a través de una representante para los medios de Mayorkas, Ramón Saúl le hizo llegar una carta al secretario de Seguridad Nacional que él preparó con recomendaciones ante la tragedia de muchos balseros cubanos. Horas antes de su visita a la pequeña Haití en Miami, Mayorkas se reunió en esta ciudad con los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz Valar y Carlos Jiménez. Este último envió una carta a Mayorkas en la que le pide que reconsidere la idea y permita a 4 altos funcionarios de protección de fronteras que testifiquen ante el Congreso sobre la crisis migratoria, a la que el congresista Jiménez calificó en su misiva de crisis absolutamente insostenible. Resultado directo, afirmó, de las fallidas políticas de apertura de fronteras de la administración Biden. Y por cierto, hoy también representantes del Departamento de Seguridad Nacional dijeron a América Noticias que nada ha cambiado, que se mantenía la posibilidad de aplicar al miedo creíble a los balseros que llegan aquí a Estados Unidos. Rolando Nápoles, América Noticias. Buenas noches para todos los cubanos, los de dentro de Cuba, los de fuera y los que estén en cualquier parte del mundo. Las razones en que estoy despierto hoy a las 3:12 de la madrugada siguen siendo la libertad de Cuba. Acabo de ver algunos comentarios sobre la visita del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Mayorkas, a Miami y haberse reunido con algunos de los cubanos exiliados. Lamento que no lo haya hecho aquí en la Embajada de los Estados Unidos acá en Cuba y se haya reunido con algunos de los que componen la verdadera oposición dentro de la nación cubana. Los que abogan en verdad por el progreso de la nación, de Cuba como nación. Lamento eso, pero siempre esas maniobras políticas, yo realmente no soy un político, soy un pensador social, pero que va directo a las cuestiones. No le guardo forma a ningún gobierno mientras se interponga en lo que es la libertad de la nación cubana y el solucionar este problema que ha tenido Cuba después de 1959, que Fidel Castro toma el poder por medio de la violencia. No voy a remitirme a lo que haya sucedido en la reunión, voy a ser directo. Lo que a mí, como opositor y hombre que busca, cubano, que busca el progreso de la nación cubana, le afecta acá adentro. Y creo que afecta y le ha afectado siempre a toda la nación cubana. Para mí, los Estados Unidos, haciéndose como amigos, han sido nuestros principales enemigos para conquistar la libertad. Porque todos los países, todos los estados que pretenden conquistar la libertad tienen que tener una fuerza social lista dentro, que es la que impulsa, la que condiciona al poder y da al traste con la dictadura. Una fuerza social preparada dentro, descontenta, dispuesta a lograr los cambios y no a huir de los cambios. Y realmente la oposición cubana no ha sido capaz, por una parte, y por otra, los Estados Unidos no han permitido crear esa fuerza dentro. ¿Cómo ha sucedido? No voy a profundizar en la emigración de
el 59 o el 60 hasta el año 80. Pero ¿qué sucedió en el año 80? Las fuerzas sociales descontentas que nosotros podíamos encauzar hacia un condicionamiento al poder fueron absorbidas por los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo permitieron, desde luego. La mayor parte de los que emigraron en el año 80, en esa estampida, en ese éxodo masivo, fueron personas descontentas con el sistema de academia. Fue una maniobra de Fidel Castro hacer que todas estas personas salieran del país porque le perjudicaba para su gobierno. Bueno, ahí se fue todo lo descontento y para después nutrir desde los Estados Unidos la dictadura cubana. Jugada muy inteligente de Fidel Castro, muy política, pero admitida por los Estados Unidos. Más de una decena de personas continúan desaparecidas en Cuba tras el naufragio de una embarcación muy cercana de Cárdenas Matanzas. Mario Pentón con el informe. Hola, ¿qué tal? Hay luto en la ciudad de Cárdenas. Más de una decena de cubanos han desaparecido. Los testimonios son sobrecogedores. Tengo a mi hija conmigo aquí, toda quemada, toda llena de heridas en los pies. Más de una decena de cubanos se reportan como desaparecidos y al menos 6 murieron tras el naufragio de una embarcación en la que viajaban más de una treintena de inmigrantes que buscaban llegar a Estados Unidos y escapar del hambre y la represión en Cuba. Ellas salieron con un solo objetivo y era llegar a Estados Unidos, trabajar y mandar dinero para su... Yo no estoy culpando a los Estados Unidos de nuestro problema. Sencillamente estoy señalando que está siendo partícipe de nuestro problema en la práctica. Después viene 1994. Continúan los éxodos, continúan los que se lanzan al mar, los muertos cubanos, todo eso. Continúa pero en menor cantidad. Vienen los balseros de 1994. Otra vez, las fuerzas sociales que nosotros, los que pretendemos un cambio radical dentro de Cuba en base al progreso de la nación, nos vemos ya sin masas sociales que mover, que organizar, porque todo esto desmotiva y a la vez hace fracasar los que quedan dentro. Y ahora viene este éxodo sin precedentes a través de las fronteras de distintos países, violando las leyes migratorias de todos esos países también, y aceptada por los Estados Unidos. Decía yo a una activista hace unos días que no me queda gente con que trabajar aquí adentro. No le puedo hablar a nadie de la juventud de oposición porque me dice, mira Agustín, lo que necesito es un patrocinador. Anterior a este parol, por lo menos hacían algo con la intención de tener alguna evidencia política para cuando llegaran a los Estados Unidos. Ahora el parol humanitario ha eliminado todo eso, ha neutralizado la participación en la oposición. Bueno, y así está también descompuesta aún la oposición que estaba formada. Realmente estamos vacíos. Cuando el presidente Obama asume al poder, que restablece las relaciones con la dictadura cubana, no con el pueblo cubano, restableció las relaciones con la dictadura cubana. Decía yo que qué paso de avance había hecho cuando veía a los marines izar la bandera, los mismos marines que la arriaron cuando rompieron las relaciones. ¿Qué logro si los mismos marines y por los mismos motivos que habían arriado la bandera, porque los motivos permanecían o permanecen actualmente, que es la dictadura en el poder, la falta de derechos, la opresión al pueblo cubano? Esos eran los mismos motivos por los que habían arriado la bandera, ahora la izaban. Yo califico esto que ese 17 de diciembre fue que realmente triunfó la revolución. Y bueno, estamos ahora, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos visitando Miami para conversar con algunos cubanos del exilio, manteniéndose bastante aislada la oposición de dentro de Cuba. Desgraciadamente, los Estados Unidos, suponiéndose como amigos, ha sido el más grande enemigo que hemos tenido nosotros para la libertad de Cuba. Las fuerzas sociales que produzcan un cambio deben de estar dentro de la nación. Desde los Estados Unidos pueden un poco que presionar para el cambio, pero no van a lograr el cambio. La libertad no es un producto de importación, es un producto de acción dentro de las naciones. Otra vez nos vuelven a dejar acá adentro sin fuerzas sociales con que trabajar. Otra vez se burlan de aquellos que pretendemos la libertad radical dentro de la nación.
Y esto es una muestra de que a los Estados Unidos no le importa mucho que nosotros los cubanos permanezcamos oprimidos por este régimen totalitario. Y al gobierno que impera en Cuba tampoco le importa que la nación progrese o se quede estancada. A ellos solo le importa el poder. Yo no voy a decir que los Estados Unidos han sido la causa principal de que esta dictadura haya permanecido tantos años en el poder. La causa principal somos nosotros, los cubanos, que lo hemos permitido. Pero sí es una causa secundaria que contribuye mucho a esta eternización del castrocomunismo. Y contribuye mucho de esta forma. Los que mueren en el estrecho de la Florida o en las travesías peligrosas esas a través de la selva del Darién y otros estados cargados de bandas criminales que se aprovechan de todo esto, son cubanos. No son ni norteamericanos, no son nicaragüenses, no son mexicanos, no son costarricenses ni panameños, por donde toda esta serie de cubanos transitan. El sacrificio, la penuria, el dolor, el llanto es de cubanos. Los Estados Unidos siempre han manipulado el descontento dentro de Cuba. Lo han absorbido. Claro, es su beneficio. Adquieren una fuerza de trabajo joven, impetuosa, creadora, talentosa, que influye en el progreso de los Estados Unidos, sobre todo en el área de Miami, y debilita la oposición en el interior. Como ya dije que no soy político, soy un pensador social y vamos a la práctica, no a la política. Si yo no tengo personas con quien trabajar para concretar una oposición, ¿con quién voy a trabajar? ¿Con qué fuerzas sociales? Yo solo, como nos hemos quedado aquí como opositores, realmente desnutridos de personas para enfocar, encauzar el descontento hacia el gobierno. Decía ahorita que cuando Obama había una oposición aquí, una oposición que salía a la calle, había un descontento que se estaba encauzando. Llegó Obama con las relaciones y se acabó todo. La mayor parte de ese descontento fue a parar a los Estados Unidos, satisfaciendo las ambiciones del Estado, del poder, del gobierno. Todo eso así, bajó, prácticamente desintegró la oposición. Debilitó tanto las fuerzas sociales descontentas que debilitó la oposición. Durante toda esta más de 6 décadas ha sido de esta forma. Y los Estados Unidos, aprovechándose de lo más talentoso, de lo más emprendedor de la nación cubana. Esta es la realidad. Esta administración le ha permitido nuevamente a la dictadura fortalecerse. Sí, no crean que la dictadura está débil, no sean ilusos, está fuerte y controla nuevamente. Aún el descontento que había entre ciertos funcionarios dentro ya está apaciguado, porque vuelven a acomodarse. Esta visita del secretario Mayorkas a Miami tiene un gran objetivo: apaciguar también el descontento que hay en Miami y la crisis que le ha causado o que le va a causar todo este flujo migratorio, porque esto va a tener efectos de boomerang para la economía de los Estados Unidos, inclusive para las maniobras políticas en el futuro o ya en este presente de los Estados Unidos. El flujo migratorio que entre a los Estados Unidos de cubanos no va a lograr la libertad de Cuba. Está demostrado que no lo va a lograr. La libertad de Cuba está aquí dentro, en la representación que nosotros podamos tener para condicionar el poder. La imagen exterior de los Estados Unidos es que es enemiga de la dictadura. Yo diría que no. Son dos supuestos enemigos que se abrazan, se besan y comparten el manjar juntos. Esto está claro. En ninguna reunión de migración que han realizado los Estados Unidos con el gobierno cubano está implícita la oposición. La oposición no tiene ni voz ni voto en nada de eso. Está completamente en todo apartada. ¿Qué ha hecho el secretario Mayorkas con esta visita a Miami? Legalizar todo este tipo de maniobras, justificar ante un exilio, un pequeño exilio que queda ya viejo dentro de los Estados Unidos, que sí buscan realmente el progreso de la nación, y otros poquitos que quedamos acá adentro, bien poquitos, bien contados, que ponemos ante todas nuestras ambiciones personales el progreso de Cuba como nación, que como único puede llegar es desintegrando el sistema dictatorial. Está probado que aquí dentro de Cuba solo nos han dejado un camino, político o no político, que es la protesta. Pero para la protesta nosotros tenemos que tener dentro de la nación cubanos descontentos. La migración no ha sido y nunca será solución para hacer progresar la nación cubana. Las remesas de los Estados Unidos que entran a la nación nunca será la base del progreso de nuestra isla. Influye, pero no va a determinar. Cambiar, destruir la estructura social, política y económica que ha armado el castrocomunismo sí es solución. Destruir toda esta estructura y de ahí, de esos restos de nación, forjar prácticamente otra nación. La única solución es el descontento encauzarlo, organizarlo, estructurarlo y en esas condiciones presionar al gobierno.
Volvemos a lo mismo de hace décadas atrás, la misma manipulación, con los mismos resultados. Mira, allí la expresión mayoritaria fue de saludar el hecho de que existan o que se hayan abierto nuevas vías para que los cubanos puedan emigrar de manera legal. Nosotros sí fuimos muy claros en decir que sí, es positivo que haya nuevas vías, pero esta no es la solución a un problema que está creado por la dictadura cubana, generado por la dictadura cubana, ahora en coordinación con Venezuela y específicamente, muy concretamente, con Nicaragua en los últimos 18 meses. Y digo 18 meses porque esta es la segunda reunión de este tipo. En agosto del 2021 yo participé también de una reunión similar con la mayoría de las personas que estábamos allí, estábamos repitiendo. Con el secretario de Seguridad Nacional, y en ese momento nosotros fuimos muy claros en alertar sobre la crisis migratoria que el régimen cubano estaba creando. No porque tuviéramos una bola de cristal, sino porque era obvio que era esto lo que iba a hacer el régimen. Mostramos los números que hasta ese momento teníamos de los meses anteriores, tanto los encuentros en la frontera sur como la cantidad, el número de balseros que continuaba creciendo. Lamentablemente esta semana supimos de 5 balseros más desaparecidos, presumiblemente muertos en el mar, con lo cual es claro que si esto en algo alivia, no es la solución. En aquel momento presentamos varias propuestas para que la administración de los Estados Unidos... Estamos hablando de agosto del 2021, un tiempo después de las protestas del 11 de julio en Cuba, bueno, durante las protestas, y en ese momento presentamos la lista de propuestas que incluye desde el ampliar las sanciones Magnitsky, o sea, las sanciones contra los criminales de lesa humanidad que están en el poder en Cuba. Las entidades criminales, se han puesto algunas de ellas, faltan muchas por ponerse, desde Raúl Castro hasta el último juez y el último fiscal que está mandando adolescentes a prisión por decir lo que piensan o por caminar en las calles, gritando libertad, patria y vida. En esas propuestas también está los principios Sullivan, que es algo que Ramón Saúl también ha insistido mucho. ¿Por qué si Estados Unidos y el mundo entero, aquí en realidad estamos hablando de las democracias de buena parte del mundo, se pusieron de acuerdo para presionar y afectar los intereses y terminar con el régimen del apartheid en Sudáfrica? ¿Por qué los cubanos no tenemos algo similar? No puede el presidente Biden liderar una coalición de naciones que apoye el derecho a decidir de los cubanos, que apoye el cambio de sistema en nuestro país, tal y como los cubanos están pidiendo. Nadie quiere que nos resuelvan el problema. Lo que sí pedimos es al menos que no empoderen al Ministerio del Interior cubano, y ese fue uno de nuestros puntos centrales en el marco de estas conversaciones que tuvieron lugar entre precisamente Homeland Security, o sea, Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y el Ministerio del Interior cubano hace un par de semanas en La Habana. A ver, pero yo quiero ir como observador externo, pero involucrado. Esta reunión se da con un hecho ya consumado. ¿No debió ser antes de ellos partir a La Habana que se reunieran con ustedes? Es decir, yo creo que ya le han puesto sobre la mesa esto es lo que tenemos y le están pidiendo, como si vinieran a... Bueno, claro, es que tu pregunta parece inferir que esta reunión era para hablar de esas conversaciones. El punto de esas conversaciones los trajimos nosotros a la mesa. ¿Así? Fuimos nosotros quienes, bueno, ahí se abrió a intervenciones. Pero el parol es una consecuencia de esas conversaciones. El parol en realidad es concurrente con esas conversaciones, muy probablemente forma parte de un proceso de negociación o no lo sé, aquí estoy especulando. Rehago la pregunta. ¿Se han reunido con ustedes después de reunirse en La Habana? ¿No debieron reunirse antes de ir a La Habana? Por supuesto, pero repito lo que te dije, la causalidad de cuánto se está teniendo en cuenta la opinión de las organizaciones, y yo creo que una parte importante del exilio, de la sociedad civil cubana, de la oposición dentro y fuera de la isla, en este proceso, yo realmente en sus consecuencias prácticas tengo muchas dudas al respecto. Parte de lo que hicimos fue poner en las manos del secretario de Seguridad Nacional la carta
que ya cientos de organizaciones y de individuos del exilio y de la oposición cubana dentro y fuera de la isla, en su mayoría, muchos de los individuos están basados en los Estados Unidos. La carta que escribimos al presidente de los Estados Unidos precisamente rechazando lo que parece ser una política de apaciguamiento hacia la dictadura cubana. Claro, y también esa es mi pregunta, porque tú dices que hay que ampliar las sanciones, pero yo veo que la están disminuyendo. Eso es lo que está pasando en la realidad, y por eso nuestro punto principal fue, al menos, paren las concesiones al régimen cubano. Sentarse a conversar sin condiciones de ningún tipo que tengan que ver, por ejemplo, con la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos, con el fin de la represión, con la libertad de expresión, de asociación, las libertades económicas, la libre movilidad, las condiciones mínimas para que Cuba pueda dar pasos hacia un cambio de sistema y tener elecciones libres, justas y plurales. Nosotros los vemos a través de la realización de un plebiscito vinculante, pero esas condiciones mínimas no están dadas en Cuba y por ningún lugar las vimos en lo que trascendió de la agenda en las conversaciones entre el Ministerio del Interior y Homeland Security, o sea, y Seguridad Nacional, que representa el secretario Mayorkas. Por eso, nuestro punto fundamental el día de hoy, la mañana de hoy, fue solicitar una vez más que paren las concesiones a la dictadura cubana, que cualquier relación con la dictadura cubana tiene que tener como centro, como principal objetivo y como condición estos puntos de los que acabamos de mencionar. Ese no fue nuestro único punto, pero fue el punto fundamental y es además el punto de las cientos de organizaciones e individuos que han firmado esta carta al presidente. Yo creo que faltaron muchos, no solo lo creo, allí lo dije. Una de mis recomendaciones al equipo que organizó esa reunión es que ampliaran y diversificaran las voces a las que escuchaban, ¿no? Hice mención concreta a Ramón Saúl, que me daba muchísima pena que estuviera fuera y que no pudiera entrar y conversar con nosotros. Además, un hombre que ha dedicado tantas décadas de su vida precisamente a un asunto. Ramón Saúl es uno de los que pone sobre la mesa el gobierno castrista. Bueno, pero de nuevo... Y ellos están negociando con el régimen. Exactamente por eso, pero que lo haga el régimen castrista no significa que yo lo tenga que aceptar. Y justo por eso, nuestro punto era precisamente, una vez más... A ti John Kerry no te votó. Eso lo vi yo, no claro, no me votó el Departamento de Estado. Por favor. Pero eso no significa que yo me vaya calladita. La Habana es lo que está en primer lugar. Eso es lo triste de todo esto. Por supuesto, pero por eso, Juan, es tan importante que los cubanos, los que estamos aquí, no solo los que están allá, los que estamos aquí, asumamos nuestra responsabilidad y nos movilicemos y exijamos que dejen de jugar con las reglas del régimen cubano. Eso fue lo que nosotros dijimos allí. Y una de las reglas del régimen cubano es: no nos reunimos con ustedes si se reúnen con la oposición. Alguien preguntó por qué no se reunieron en La Habana con la oposición. No solo con los exiliados, los que viven en Cuba. Esa oposición necesita también dar opiniones sobre un tema que le concierne. No lo hicieron. No tuvimos respuesta, es lo que puedo decir, sobre todas las inquietudes que planteamos con respecto a esas conversaciones tan, en mi opinión, indignantes, que además son el centro de la carta de la oposición y el exilio cubano. Sí le entregué la carta, sí le pedí que la llevara a la Casa Blanca, espero que llegue al menos al Consejo de Seguridad Nacional. Sí pedimos que estuvieran otras voces con respecto al programa de Parol en general. Nuestra petición muy clara es que reactiven el programa de refugiados políticos. Hay probablemente cientos de activistas y disidentes que están varados en Centroamérica, en México y en otros lugares, que venían en este camino tan peligroso, huyendo de la represión política, algunos de ellos prácticamente expulsados del país y que ahora están varados en Centroamérica y no tienen ni van a tener un patrocinador que se ocupe de ellos, o tantos cubanos dentro de la isla que están en situación de persecución política. Algunos de ellos deberían o quisieran optar por el programa de refugiados políticos. Esa opción no existe para ellos. Fue una de nuestras solicitudes más concretas, pero el centro vuelve a ser, por favor, démonos cuenta de que el régimen cubano una y otra vez utiliza la carta
de amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es lo que hicieron. Y si el presidente Biden quiere terminar con esta amenaza, si quiere terminar con las crisis cíclicas migratorias que se inventa o que genera el castrismo, y con todo... Está totalmente generada, y además le sacaron dinero. Y con toda la carga de sufrimiento humano que eso lleva para el pueblo cubano. Hay cientos de cubanos desaparecidos o desaparecidos en el mar o desaparecidos en Centroamérica o muertos en este trayecto. Si quieren terminar con la amenaza a la seguridad nacional, que significa el mejor aliado de Putin a 90 millas. ¿Cómo explican eso? Ellos no tengo explicación. Lo que sí tengo es una propuesta muy concreta. Y es que para terminar con eso hay que empezar a apoyar el cambio del sistema en Cuba, tal y como lo están exigiendo miles de cubanos en los últimos años en las calles, y como hay más de 1000 presos políticos tras las rejas exigiendo. ¿No? Lo único que nosotros tenemos son los hechos, es decir, las simpatías son muy buenas, pero importan menos en este caso. Estamos hablando de un pueblo que está atravesando una crisis humanitaria profunda. El 3% de la población cubana cruzó la frontera sur en los últimos 18 meses. No sabemos cuántos están perdidos por ahí. El año anterior, 62.000 cubanos habían muerto por contagios de COVID. Es el número de muertes per cápita más grandes del hemisferio, y todo esto generado por un régimen totalitario que continúa insistiendo en el terrorismo de Estado. A mí las simpatías en realidad no me interesan. Pero nosotros estamos juzgando los hechos tal y como tú me preguntaste. Y los hechos son que la administración de Estados Unidos se ha sentado a conversar con el Ministerio del Interior cubano, que está sancionado por crímenes de lesa humanidad por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Los hechos son que hay más de 1000 presos políticos en Cuba y que el régimen cubano pretende negociar con esos cuerpos. Los hechos son que llevamos más de 2 años con propuestas muy concretas puestas sobre la mesa de la administración, y ni una sola de ellas se ha avanzado, ni el Internet, ni las sanciones generalizadas como son necesarias, ni la coalición internacional en favor de los cubanos. Y lo que vemos son un proceso en el cual más y más concesiones se dan en la dirección de lo que le interesa a la dictadura. Eso es ayudar a postergar el terror en nuestro país, pero eso también es empoderar una de las mayores amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo menos la más cercana al territorio nacional, que está en La Habana. Hay que movilizarse. Esa tarea nos corresponde a los cubanos. La parte de la nación cubana que vive en este país tiene la responsabilidad de movilizarse. Yo, por supuesto, que agradezco que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se siente en una sala con nosotros, pero nuestro interés son los hechos. Nuestro interés son las consecuencias concretas que este, a todas luces, acercamiento con la dictadura cubana tiene para los cubanos, y nos está dejando en una situación de mucha vulnerabilidad. No, yo no veo por qué el tema cubano tiene que ser todo secreto, tiene que ser todo misterioso. Y repito, esa reunión tenía que haber sido antes de ir a La Habana, no después de ir a La Habana con los hechos consumados, porque los hechos están consumados ya. Yo creo que no hay que ir a La Habana si en esa agenda no está como condición, como centro y como prioridad la libertad de los presos políticos, el fin de la represión, los derechos humanos, el cambio de sistema que el pueblo cubano. Y una reunión con los opositores internos. Oh, por supuesto, por supuesto. O sea, porque es legitimar pues el estado de sitio en que viven los opositores. Tu padre lo vivió, ¿no? Yo recuerdo cuando algunos mandatarios incluso iban a Cuba y la condición era: si te reúnes con Payá, pues no te recibimos en el gobierno. Si te reúnes con Gustavo Arco, no nos te recibimos. Pues mientras se siga admitiendo ese chantaje, estamos muy mal. Estoy muy de acuerdo con las palabras de Rosa Payá. Los Estados Unidos se han sentado nuevamente a conversar con una organización criminal, el Ministerio del Interior de Cuba y el Partido Comunista. De esa forma, no creo que sean los amigos del pueblo de Cuba, de ese pueblo que habla Rosa Payá ahí, ese pueblo descontento, mísero, que vive en condiciones paupérrimas. No, los Estados Unidos son amigos, con todo el respeto que le tengo a la nación norteamericana y al pueblo norteamericano. Los Estados Unidos están confabulados con la dictadura para continuar eternizando la opresión sobre la parte del pueblo más indefenso, más necesitada, más humilde. Volvieron a traicionarnos, por lo menos a mí, que percibo el progreso de la nación cubana, me traicionaron, y a otros que conozco acá adentro, que son radicales en cuanto a esto.
No aceptamos sobras del imperio norteamericano. No las aceptamos. No somos mendigos de libertades. Somos hombres que ejercemos las libertades. No somos mendigos de derechos. Somos hombres que ejercemos los derechos. Eso es, en una palabra, Rosa Payá, convertirse los Estados Unidos en el peor enemigo de la libertad. Bueno, dije convertirse, diría yo, reprogramarse como el más fuerte enemigo que tenemos los que de verdad buscamos la libertad de Cuba y erradicar de nuestra nación todo este proceso que la ha sumido en este profundo abismo, en esta ruina de nación. Yo no tengo por qué guardarle forma a los Estados Unidos. Me interesa sobre todo este pueblo que está aquí dentro, esta nación que aún permanece dentro, estos humildes, estos desposeídos que están dentro de la nación. Un poco que los que han emigrado se han salido de toda esta miseria y ya no viven estas penurias. Amo a Cuba como nación y por ella lo he dado todo y entregaré lo que me queda.